Buenas noches, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, hermanos, en Cristo Jesús? Una vez más, tu hermano David aquí llevando en este momento un video más, un mensaje más de nuestro Señor. Recuerda, hermano, suscribirte a mi canal que está en YouTube, Cristo Vive por Siempre. Suscríbete y ya sabes, toca la campanita para que te lleguen primeramente los videos nuevos. Los estamos haciendo por este medio porque por algunas razones. Ahorita lo estamos haciendo por aquí, después los vamos a subir. Hermano, quiero decirte algo, ya entrando en materia, porque tenemos mucho que ver hoy. Hoy vamos a hablar de algo que a ti y a mí nos conviene, nos interesa, pero al mismo tiempo es olvidado por muchas cosas, por muchas personas, se olvidan de esto. Hoy vamos a hablar de la eternidad. Hermano, la eternidad. Aquí en el mundo nadie es eterno. Nadie. Nadie es eterno. Hasta en el Antiguo Testamento hablaban de personas que duraban muchos años viviendo, pero murieron. Así que todos morimos, nadie es eterno en este mundo. Pero vamos a hablar de la eternidad. ¿Qué pasa con la eternidad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús de la eternidad? Antes de empezar, ¿no te da curiosidad, hermano, el saber qué es la eternidad? El saber que al estar en esa eternidad con Dios, en su gloria, estaremos perpetuamente ahí con Dios. Y estaremos en su gloria, estaremos en algo hermoso. ¿No te da curiosidad? ¿No te da esas ganas? A mí sí, hermano. Porque el mundo, ya sabes cómo está el mundo. Y el mundo te enseña otras cosas. Pero hoy vamos a hablar de la eternidad. ¿Sí? La Biblia indica y nos dice que el único ser viviente, en este caso el humano, es el único capaz de aprender el concepto de la eternidad. Nadie más. Solamente los humanos aprendemos el concepto de qué es la eternidad. No hay nadie más. Animales, cosas, o no sé, no pueden tener ese concepto. Tú y yo sí. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de nuestro Dios Padre eterno. Y Él nos sembró eso, esa fe, ese granito de fe nos la sembró en nuestro corazón para tener también curiosidad e indagar y preguntar y ver las escrituras y saber y aprender el concepto de la eternidad, perpetuo, infinito, sin límites. Qué padre es estar allá. Sería padre estar allá en la gloria de Dios eternamente. Pero vamos a ir con calma, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿quién nos da esa eternidad? Nos la da nuestro Señor Jesús. Cuando Él vino a este mundo, nos enseñó la buena nueva. Nos enseñó el mensaje de paz. Nos enseñó el reino de los cielos. ¿Sí? Y entonces, con Él tenemos esa vida eterna. Con Él podemos disfrutarla. Si Él no hubiera muerto y resucitado, no habría ese plan de salvación, pero Él cumplió al pie de la letra todo lo estipulado por Dios Padre. Entonces, gracias a Él tenemos vida eterna y lo vamos a ver en un momento más, ¿sí? Con las citas bíblicas que son muy, muy importantes. Ok, vamos a ver entonces que la eternidad es un don que nuestro Padre Celestial, ¿sí? Nuestro Padre Eterno nos lo regala por medio de Jesús. Así es un don, hermano. Es un don que nos da Dios. Y quiero decirte algo, que en la carta de Romanos capítulo 6 versículo 23 dice así: el pecado paga un salario. El pecado paga un salario y es la muerte. Es la muerte.
el pecado. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. Ese es el don, ese es el don de Dios, la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa eternidad perpetua, sin límites, infinito, estando con Dios, viviendo con Dios por siempre, eso es lo que todo cristiano debemos de buscar en Cristo Jesús, con amor, con esfuerzo, con ir cambiando nuestro pensar, nuestra actitud, nuestros hábitos, para llegar a la santidad. Porque también nos dice la Biblia que sin santidad no veremos a Dios. Entonces estamos llamados a esa santidad y tenemos que ir a esa vida eterna. La vida eterna, y nos marca bien Jesús, es por la puerta angosta, no por la ancha, por la angosta. Tenemos que ir, entonces tenemos que hacer un esfuerzo. El Señor ya nos dio vida eterna por medio de la resurrección, la salvación. Ok, ya somos salvos, gloria a Dios. Pero tenemos que creer en esa salvación. Tenemos que creer que Dios está con nosotros. Tenemos que creer también que tenemos que cumplir la voluntad de Dios, los mandamientos. Así es. Y también tenemos que creer que tenemos que hacer buenas obras. Eso es para llevarnos ¿a dónde? A la eternidad. Velo descifrando bien, hermano, porque así es. No por el hecho de decir, Señor, Señor, ya vas a estar en la vida eterna. No, tenemos que cumplir muchas cosas. Tenemos que dejarnos muchas cosas, muchos odios, corajes, resentimientos. Tenemos que dejar todo eso y cambiar. Cumplir los dos mandamientos primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, al cumplir eso, estamos cumpliendo la ley, pero también hay que hacer buenas obras, y lo hemos visto en otros videos. Vamos a ver entonces lo que nos dice algunas citas bíblicas. Por ejemplo, una que es conocidísima por todos los cristianos y por todos aquellos que leen la Biblia, dice Juan 3:16, y ya lo sabes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es algo, es poderosísimo, que te lleva a la vida eterna. Esto, pero es algo que tenemos que cumplir. Y aquí Dios nos dice, un Dios amoroso, el Padre Celestial es amoroso y tanto nos ama que por nuestra salvación, por tu salvación, por mi salvación, envía a su Hijo unigénito. ¿A quién? A Jesús. Lo manda a este mundo. Y sabemos la historia de Jesús, la sabemos. Y sabemos el mensaje y sabemos el poder. Pero aquí nos explica que para que todo aquel que en Él cree, hermano, todo el que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer en Él, creer en su palabra, creer en sus milagros, creer que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que es eterno, misericordioso y que está sentado a la derecha de Dios Padre. Tenemos que creer, y entonces no nos vamos a perder, sino que más bien vamos a tener vida eterna. De eso se trata, hermano, esta lectura de hoy, de eso se trata este tema. Saber y tener ese concepto y tener esa misión de que tenemos que llegar ¿a dónde? A la meta. ¿A dónde? A la vida eterna. Hermano, aquella persona que se olvida de Dios, que se olvida de Cristo y está haciendo las cosas malas, está en el pecado, no le interesa nada a Jesús, no le interesa nada al Padre, mucho menos el Espíritu Santo, y llega a fallecer, dime, hermano, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde va a ir su alma? Porque esta muerte, todos vamos a morir, y es la primera muerte, y eso es lo que quiere Jesús, nada más, que el ser humano nada más muera una vez, o sea, este cuerpo tiene que fallecer, pero hasta ahí, y vivir eternamente, pero no quiere la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Los condenados al lago del infierno. Eso no quiere Dios. Entonces, por eso es necesario que hablemos de la vida eterna.
Esta vida es pasajera. ¿Cuántos familiares han pasado por la vida? ¿Cuántos familiares conoces que se han ido, amigos que se han ido? Ninguno es eterno, nadie es eterno. Y el mundo como lo conocemos, el universo, no es eterno, va a cambiar. Si lees la Biblia en Apocalipsis, todo va a cambiar, todo va a ser diferente. Tienes que buscar la vida eterna. Tienes que tener el concepto, tu ADN bien establecido, que tienes una vida eterna, que tienes que luchar, entrar por esa puerta angosta, haciendo las cosas bien, sin dejar de estar de orar y dejar de estar haciendo eso que no le gusta a Dios. Te lo he dicho muchas veces y tienes que hacerlo. Lucha, hermano, se puede. Vamos a ver otra cita bíblica. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí se habla de beber agua, de una fuente de agua. Y déjame decirte, hermano, ¿sabes qué es esa agua? Es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Jesús. Cuando tú lees el Evangelio, cuando tú lees la palabra de Dios, Dios va saciando tu sed, tu hambre dentro de ti. Va saciando esa sed de justicia, esa sed de amor, esa sed de fracasos, de pecado, de debilidad. Va sanando, va cubriendo esa sed. Y llega el momento que tú estás en la plenitud, porque Dios ya sació todo. Estás viviendo en este cuerpo, sí, hay cosas, hay necesidades, pero tú estás en paz. ¿Qué quiere decir? Que Jesús ya te dio de esa agua que te lleva, que salta hasta la vida eterna. Ese es Jesús, pero tenemos que leer, porque esa agua es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios. Mucha gente, hermanos, mucha gente, y ya gente madura, no sabe leer la Biblia, no la sabe leer, no sabe cómo empezar, ¿sí? Dicen que la abren y donde quiera empiezan a leer y pues no le van a entender. Pues claro que no, porque este no es el Novedades, el Excelsior, una enciclopedia o algo, no. Es algo que te va a llevar a la vida eterna, y por eso tienes que tienes que pedir ayuda, guía, a alguien que sepa. Hermano, ¿me ayudas? Enséñame a leer la Biblia, enséñame a leer este manual que me va a llevar a la vida eterna. Hermano, ¿qué no quieres vivir eternamente con Dios? Contesta, ¿sí? Pon tus comentarios, lo que tú quieras, pon si quieres vivir eternamente o no con Dios. Porque también hay unos personajes que se llaman ateos. Esos ateos, ¿a dónde van a parar? El propósito también de este canal es llegar a todos los cristianos y a los no cristianos, para que de alguna manera les caiga el chip o el 20 y despierten, se quiten esa venda de los ojos y empiecen a investigar y quién es Jesús y buscarlo. Se trata de eso. Dios nos da ese evangelio que nos salta a la vida eterna. Vamos a ver otra cita bíblica. Juan 5:24. De cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Gloria a Dios, hermanos, son palabras poderosas de Dios, entiéndelo. Yo sé que me estás entendiendo, pero a veces yo me emociono, no sé, porque sé que hay hermanos que no quieren saber nada, pero bueno, tú me vas a ayudar a que estos videos lleguen a aquellos hermanos más necesitados. Hagamos un esfuerzo, ok. Entonces aquí dice Jesús, el que oye mi palabra, el que la oye. ¿Y cómo vas a oír la palabra de Dios? Primer punto, tienes que escuchar predicaciones, tienes que leer la palabra de Dios, la Biblia, el Evangelio, y tú la estás escuchando.
el que oye mi palabra. Cuando alguien, un hermano viene y te habla de Dios, escúchalo. Escúchalo, no le digas, no, a mí no me vengas con eso, no, religión, no, ya vas a empezar, no. Porque cuando te van a contar un chisme, ahí sí, a ver, cuéntalo bien. ¿Qué pasó? Hay que escuchar la palabra de Dios. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, o sea, cree en el Padre que envió a quien, a Jesús, dice, tiene vida eterna. El que escucha mi palabra y cree en el Padre tiene vida eterna. No vendrá condenación. No viene la condenación para esa persona. Más bien pasa a una de muerte, pasa de la muerte a la vida. Gloria a Dios, hermano. Estas son palabras de vida eterna. Pedro le decía, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y no se equivocaba Pedro. Estas palabras te llevan a la vida eterna. Vamos a ver otra cita bíblica. Juan 6, 51. Dice Jesús, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida. Gloria a Dios. Él está dando su carne. En el Evangelio, Jesús a decir esto a la gente, a los fariseos. Y los fariseos se voltean y dicen, no, este lenguaje es muy duro para nosotros. ¿Cómo vamos a comer su carne y beber su sangre? Y se van. Y voltea Jesús a los discípulos y le dice, ¿y ustedes qué? ¿También me van a abandonar? Y Pedro le dice, no, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, aquí algo muy importante, Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Hubo un pan que bajó del cielo que era el maná, pero el maná alimentó el cuerpo nada más por un tiempo, ¿sí? Al pueblo de Israel en el desierto. Era un pan, nada más. Pero Jesús es el pan vivo bajado del cielo que lo comes y te lleva a una eternidad. Es la gran diferencia. Si alguno comiere de este pan, dice Jesús, vivirá para siempre. Hermano, es necesario. Vamos a hablar aquí de la última cena que se habla cuando Jesús le dice a sus discípulos, tomen, coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que eso se celebra también en la misa, y en la misa es la Eucaristía. Tenemos que comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo. Y nuestros hermanos evangélicos, cristianos, ellos también hacen, cristianos somos todos evangélicos, hacen también sus cenas, sus representaciones, las hacen, tengo entendido, 15 días, un mes, pero también comparten el pan, el cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso que estamos haciendo es recordar a Dios, y eso nos lleva a la vida eterna. No va a nutrir tu cuerpo, eso olvídate. Nutre tu alma y la lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Esa es, por eso, donde tú estés, ¿sí? En la denominación que estés, en la iglesia que estés, ¿sí? En la religión que estés, cristiana, come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre, porque aquí lo dice, ¿sí? Esa sangre que fue entregada y derramada por el perdón de los pecados. Ese es Jesús. Tenemos que comerlo, disfrútalo, y cuando lo comas, disfrútalo, que va entrando a tu cuerpo, va entrando el pan y la sangre de mi Señor Jesucristo va entrando en ti. Y yo me imagino que cuando tú comes el cuerpo de Cristo, yo me imagino que alrededor tuyo hay ángeles que están arrodillados, y no por ti, sino por lo que va entrando a tu cuerpo. Ese es Jesús, nuestro Señor. Oye, pero ¿cómo va a hacer eso Jesús? Jesús puede hacer eso y más. Y además, Él lo indicó en la última cena. Tomen y coman todos de Él. Todos, hermanos, todos debemos de comer el cuerpo y sangre de Cristo, beber la sangre de Cristo. Ok, vamos con Juan 10 del 27 al 28, dice,
Fíjate lo que dice aquí, y una vez pusimos un video, ¿sí? Que se llamaba o se llama Ovejas o Chivos. Y eso dice aquí: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¡Wow! Y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese es el gran pastor, el buen pastor, hermano. Y el buen pastor conoce a sus ovejas. Y las ovejas, nosotros que tenemos que ser sus ovejas, tenemos que escucharlo. Eso es lo que te estoy diciendo. Hay que escuchar a Dios. Hay que leer la palabra y escuchas lo que está diciendo. ¿Sí? Y cuando tú haces tu oración en privado, cuando tú haces tu oración y estás buscando a Dios, Dios te habla en la intimidad. Hasta te quedas asombrado. ¡Wow! Dios me habló. Dios hizo que sintiera eso. Hasta a veces decimos: este dolor de cabeza que tenía se fue. ¡Wow! Este dolor de esto y se fue. Ahora me siento en paz. Oye, la preocupación que tenía se fue. Es Jesús que te está hablando. Y tú como oveja tienes que reconocer la voz de Jesús. Y Jesús conoce a sus ovejas, las conoce bien. Hermano, a ti te conoce bien Jesús, te conoce perfectamente bien. Más que tú mismo te conoces. Él te conoce bien y me conoce bien a mí. En qué fallamos, en qué somos buenos, en qué somos malos. Todo, debilidades, todo nos conoce. Dice: las ovejas del Señor lo seguimos. Tenemos que seguir al Señor. ¿Por qué las ovejas siguen al pastor? Porque en el pastor encuentran cuidado, paz, pertenencia, alegría, gozo, alimento. Ese es el gran pastor, el buen pastor. Hay que seguir a Jesús. Y como regalo, por pura misericordia, nos da vida eterna. Y nos dice: no perecerán para siempre. ¿Por qué? Porque te digo, tenemos que morir. Este cuerpo tiene que morir. Pero dice: no perecerán para siempre. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos va a quitar de sus manos, porque Él nos cuida. Nadie, hermano. Nadie. Pero hay que llegar a conocer a Dios, a Jesucristo, y buscar la vida eterna. Ok. También nos dice Juan 11, 25 al 26. Dice Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y crea en mí, no morirá eternamente. Hermano, ¿tú crees esto? Te lo vuelvo a leer y espero tus comentarios que me digas si sí crees o no. Te lo voy a leer. Juan 11, del 25 al 26. Dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Apúntalo ahí si tú crees. Pon tus comentarios. Yo creo esto, yo no creo esto. Tú crees. Y yo te voy a decir algo. Jesús es la resurrección. ¿Sí? Es cierto, Lázaro resucitó, lo resucitó Jesús, lo resucitó el Padre, pero volvió a morir. ¿Sí? Y él está ahí, muerto. Pero Jesús no, Él es el primero que resucita y vive para siempre, por los siglos de los siglos. Ese es Jesús resucitado. Y dice que Él es la vida. Claro, Él es la vida. Todo aquel que se acerca a la vida, o sea, a Jesús, se llena de vida, se llena de esplendor, se llena de luz. Eso es Jesús, la vida. Si tú te sientes muerto porque tienes muchas dificultades, problemas, enfermedades, carencias, etcétera, acércate a Jesús, acércate a la fuente, esa fuente que te lleva a la vida eterna, pero acércate para que te dé vida. Vida. La vida no significa nada más que esté latiendo tu corazón y que estás comiendo, durmiendo. No, la vida va más allá. Tienes que encontrar el propósito para vivir. ¿Qué estás haciendo en este mundo? ¿Cuál es tu misión?
¿Quieres la vida eterna? Sí. ¿Vas a resucitar? Sí, siempre y cuando tú hagas lo que Dios te está mandando y lo que estamos leyendo. Pero la vida, ¿qué misión tienes ahora? No importa la edad que tengas. Tal vez te sientes muy joven, te sientes muy viejo, te sientes no sé. ¿Cuál es tu misión? Tu misión tienes que descubrirla, porque cada individuo, cada hermano tiene una misión y es diferente. Tenemos algo en común, Jesús, pero cada quien tiene una misión. Así como cada quien tiene una familia, así cada quien tiene una misión. Descúbrela. Yo te invito que te acerques a Jesús, a la fuente, y pregúntale: Señor, ¿cuál es mi misión? ¿En qué te puedo, cómo te puedo servir? Dime qué debo de hacer. ¿Qué caso? ¿Por qué me hiciste, Señor? ¿Por qué estoy vivo? Dímelo, descúbreme. Dime, y vas a ver que encontrarás tú los motivos para vivir, unos motivos muy grandes, y además tendrás vida, ¿ok? Y dice Jesús así mismo, en ese mismo texto: el que cree en mí, si creemos en Jesús, aunque estemos muertos este cuerpo que muere, dice, vivirá. ¿Qué significa? Que vamos a resucitar en Cristo Jesús. Gloria a Dios, Señor. Resucitar para Cristo. ¡Wow! Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¡Wow! Eso es increíble, hermano. Ponte a leer lo que te estoy diciendo y vas a ver que se te va a enchinar la piel, porque estamos hablando de la vida eterna, ese don que Dios te está dando a ti y a mí, y nos lo da gratis. Dice Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Dice Jesús. ¿Y quién lo envió a Jesús? El Padre Celestial, el Padre Eterno. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero, en el último día nos resucitará. Entonces, esa es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que vea a Cristo, todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que le hace caso a Cristo, que le obedece a Cristo, que lo toma en cuenta, que lo hace su Señor, su Salvador, todo aquel tendrá vida eterna. Recuerda, hermano, que en el Evangelio, ¿sí? Cuando se transfiguró la cara, el rostro de Jesús, y estaba Pedro, Juan y Santiago, ¿sí? Y ellos escucharon una voz que le decía a ellos tres, les decía: este es mi Hijo amado, en quien pongo mis complacencias, en quien pongo mi confianza. Entonces, aquí viene haciendo lo mismo, ¿sí? El que crea en Él, el que crea en Jesús, ¿sí? El que lo vea, el que lo sienta, el que lo busque, ¿qué va a pasar? Nos van a resucitar para la vida eterna en el último día. Hermano, porque nadie sabe cuándo viene el último día. Nadie sabe cuándo va a ser el último día de nuestro planeta, del universo. Mucho menos sabemos cuándo va a ser nuestro último día de vida de cada quien. Entonces, si no sabemos, eso es algo como para tener un poquito pues tal vez de miedo, ¿no? Y como están las cosas, la pandemia, la violencia, bueno, acerquémonos a la vida que es Jesús y vamos a estar tranquilos y en la esperanza que cuando muramos, Dios nos va a llamar a su presencia y vamos a estar con Él sin miedo, gozando de una vida eterna. Dile a tu familia que hay una promesa de Dios, una de tantas promesas, muchísimas promesas. Este libro está lleno de promesas, ¿sí? Algunos la buscamos, algunos no la buscan, se olvidan, prefieren las promesas de los diputados, de los gobernadores que nunca cumplen, pero aquí sí se cumplen. Y esa promesa, una de tantas, es que tienes una vida eterna. Tienes vida eterna con el Creador, el que hizo las cosas. Cuando tú vas a la playa, ¿sí? O a un lugar y ves la puesta del sol, el amanecer, dices: wow, Dios hizo eso. Sí, pues ese Dios te está invitando a la vida eterna, hermano. Dile a tu familia que hay una promesa. Dile a tu conciencia que hay una promesa de Dios. Dile a la gente que hay una promesa de Dios.
Dile a aquel que anda perdido que hay una promesa de Dios. Dile que es la vida eterna en la gloria de Dios. Porque habrá lo contrario, habrá un castigo eterno para aquellos aquellos impíos que hicieron la maldad por siempre y tienen lugares allá. Pero lo dije en otro video, Dios no quiere que nadie se vaya para allá, nadie. Entonces, hermano, ponte las pilas. Gloria a Dios, ¿verdad? Y también hay otra cita bíblica, ya vamos a terminar, Juan 3:36, que dice, el que cree en el Hijo, levante la mano, ¿quién cree en el Hijo? Yo creo en el Hijo. Yo creo en Jesús. Tiene vida eterna. Sencillo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo, o sea, el que no cree al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¡Wow! Esta es una advertencia para aquel que no quiere creer en Cristo. Para aquel que ve a Cristo como un profeta, como un... ahí, X. No. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no, va a venir la ira de Dios sobre él. ¿Por qué? Si Dios es amor. Sí, es amor, pero quiere que tú creas y lo obedezcas. Porque si no se cumplen estas palabras, sí, entonces estamos diciendo que Dios Padre es mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Dios cumple. Por eso, y si tú no crees en el Hijo, vas a tener la ira de Dios. ¡Wow! Eso es difícil. ¿Sí? La ira de Dios. Hay muchos pueblos paganos que están reflejados en el Antiguo Testamento que sufrieron la ira de Dios y les fue en feria. ¿Sí? Y cuando nosotros hacemos mal, es más, ve la sociedad cómo está, nos va en feria. Tenemos que humillarnos y creer en que Jesús es el Señor de señores, el Hijo de Dios, y todo va a cambiar. ¿Qué pasaría si todo el mundo creyera en Jesús, pero que hiciera caso? Wow, sería algo increíble. Bueno, pero mientras pasa eso, en tu casa, di otra noticia, que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios. Haz que tus hijos, haz que tu familia, que tu esposo, tu esposa, quien sea que esté contigo, lo que son de tu familia, que crean en que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. ¿Y qué van a obtener? Vida eterna. Y por último, hermano, vamos a ver Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, y dice, escucha bien, por favor, escucha bien, porque esto es vitamina para tu alma y energía para ti. Esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. ¡Wow! Ahí donde está, dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios, un aplauso al Señor que nos da vida eterna, hermano, nos da vida eterna. Y esa es la promesa que Él nos dio. Vida eterna para ti, para mí, para tus seres queridos, para todos, hermano. Disfruta el estar aquí esperanzado en la vida eterna. Meta a Jesús en tu vida. Haz a Jesús parte de tus pensamientos, de tus emociones, que se venga a tu cuerpo, que vive con Jesús, confía en Él y dile al Señor, Señor, tú confía en mí, yo te voy a seguir. Hacer con Cristo una relación íntima, ¿sí? Y que vamos a obtener la promesa, hermano, una de tantas, la vida eterna. Wow, hermano, si tú no te conmueves con esto, si tú no te emocionas, no sé qué será, pero déjame decirte que Jesús está tocando la puerta de tu corazón porque te quiere dar esa vida eterna a ti y a tu familia. Y tú como varón, me dirijo a los varones que son padres de familia, tenemos la oportunidad y la obligación de evangelizar a nuestras familias, de decirles que Cristo es nuestro Señor. Y las mujeres tienen que ayudarnos a aceptar a Jesucristo, tienen que ayudarnos a criar a esos hijos, a los hijos, ¿sí? De una manera que ellos piensen en la vida eterna con Cristo Jesús. Yo trato de imaginarme una vida eterna, me trato de imaginarme el cielo, la gloria,
Y la verdad me es muy difícil, me imagino muchas cosas bonitas, paisajes, bosques, no sé, algo muy hermoso, mariposas, flores, pero mi mente no llega tanto a como de veras ha de ser, ¿sí? Y eso yo lo espero con mucho fervor, con mucha esperanza, y quiero que tú también lo tengas, que tú también digas, yo voy por eso, que tú me digas y comentes también aquí, que me digas, David, yo voy por esa vida eterna también. Vamos, hermano, de la mano todos, alabando al Señor, aceptando que vamos por esa vida eterna. Pero por favor, no te me rajes a la primera, porque muchas personas tantito les va mal. Ay, Señor, pero si a mí me dijeron que contigo todo iba a salir bien, no, yo me voy, te vas y lo abandonas. Como Pedro y los discípulos cuando lo estaban azotando a Cristo, lo dejamos, lo olvidamos, nada más porque te fue un poquito mal. ¿Y a él cómo le fue? No te rajes, sigue adelante. Si vienen problemas, gloria a Dios. Si sigue una enfermedad, gloria a Dios, alabando. Si sigue tiempos buenos, gloria a Dios, sigue adelante. Siempre gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe el por qué. Y si te quiere llevar, te va a llevar a la vida eterna, hermano. Vida eterna. Y allá, ¿cuántos parientes tienes allá en la vida eterna? Tienes de tener muchos, igual yo, nos están esperando, pero bueno, cuando Dios quiera en su momento, pero mientras disfruta esta vida con esperanza, hermano, échale ganas, como dicen por ahí, échale fuá, tú puedes, con muchas ganas, no te achicopales por nada, venga lo que venga, yo tengo a mi Cristo, ¿sí? Eso sí, hay que cuidarse de la cubrebocas, no salir en la madrugada, también Dios nos dice, sean prudentes, ¿no? No tentar a Dios, pero hermano, el mensaje, la vida eterna, perpetua, infinita, ¿sí? Sin límites, algo maravilloso, y es para ti y para mí. Bueno, hermano, espero que te haya gustado el mensaje, que haya quedado claro qué es lo importante. Te di citas bíblicas. Te invito a que tú busques estas citas bíblicas en tu Biblia, sacúdela, quítale ese polvo, ábrela y búscala. Si no sabes leerla, aquí ponme comentarios y yo te voy a decir cómo vas a empezar a leer las Santas Escrituras. No pasa nada, hermano. Una vez lo dije, antes, muchos siglos antes, la gente que leía la Biblia, la mataban, la maltrataban, porque solamente la Iglesia Católica tenía el poder, algunos sacerdotes, ¿sí? Tenían el poder, ahora no, ¿sí? Se hizo un acuerdo, ¿sí? Se hizo un acuerdo en donde ya la población podía leer la Biblia, y eso le agradó mucho a Dios, porque tú puedes estar en tu casa leyendo la Biblia tranquilo, con un cafecito, ¿sí? O con tu esposo, tu esposa, tus hijos, hablar de Dios. Mira, aquí dice esto. Y al mencionar una cita bíblica, puedes dejar de leer y a ver, ¿tú qué piensas? Y empiezan a meditar. ¿Y sabes quién está ahí? Jesús. Porque cuando dos personas se reúnan en mi nombre, dice Jesús, yo estoy ahí. Ahí está Jesús. Hay que aprovecharlo, hermano. Él está en todas partes, Él nos ama. Hermano, te mando un abrazo. Te vuelvo a decir, por favor, ve mi canal. Este video lo voy a subir a mi canal Cristo Vive por Siempre. Suscríbete, dale like y compártelo a donde tú quieras. Sí, hermano, pues buenas noches. Nos vemos aquí el próximo miércoles con otro mensaje que espero sea de tu agrado. Dios te bendice, Dios te ama por siempre. Hasta luego.